Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al primer debate entre los aspirantes a la presidencia de la República. A este encuentro fueron invitados a participar Patricia Mercado, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Roberto Campa, del Partido Nueva Alianza, Roberto Madrazo, de la Alianza por México, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional. Andrés Manuel López Obrador, de la Coalición por el Bien de Todos, decidió no asistir a este debate presidencial. A continuación, expondré las reglas acordadas. Cada candidato tendrá 2 minutos para pronunciar un mensaje inicial. Posteriormente debatirán sobre los siguientes 5 temas: política hacendaria, política energética, política laboral, combate a la pobreza y desarrollo social y desarrollo sustentable. Para cada uno de los temas, la candidata y los candidatos contarán con 2 minutos y medio para su exposición y posteriormente 1 minuto y medio para réplica. Asimismo, se abrirá un espacio de 2 minutos para contrarréplica al término del segundo tema y otro más de 2 minutos y medio al concluir el quinto tema, y de esta manera finalizar su participación en este debate. Una vez establecidas las reglas, los invito a escuchar el mensaje del presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el licenciado Alejandro García Gamboa. Buenas noches. Hoy se transmite el primer debate presidencial del proceso electoral del 2006. Para ello, agradecemos el voto de confianza que los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral nos han dado a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Esta noche, el debate será transmitido por más de 550 estaciones concesionadas de radio y televisión, además de varias estaciones permisionadas que se han unido a nuestra transmisión, cubriéndose así la totalidad del territorio nacional e incluso varias ciudades de los Estados Unidos y de América Latina. El debate es uno de los instrumentos para que la ciudadanía pueda conocer las propuestas de los candidatos que aspiran a los cargos de elección popular. Estamos comprometidos con el desarrollo democrático en nuestro país y esperamos que en lo que resta de la contienda electoral se privilegien ejercicios como este para cada cargo a elección, a efecto de conocer propuestas de gobierno, abriendo así espacios para la reflexión y el consenso, todo en beneficio de nuestro país. Es por ello que la radio y la televisión mexicana aporta su infraestructura, tiempos, técnicos y comunicadores al servicio de la sociedad mexicana. Desde octubre del año pasado, la industria de la radio y la televisión se comprometió en apoyar el presente proceso electoral a efecto de estar a la altura de las expectativas de la sociedad y de los partidos. Hoy refrendamos nuestro compromiso de pluralidad y de vocación democrática al servicio de México. Muy buenas noches, esperamos que este primer debate sea de su interés. Escuchemos ahora el mensaje inicial de los aspirantes. Les reitero que cuentan con 2 minutos. Tiene la palabra el candidato Roberto Madrazo. Buenas noches, familias mexicanas. México está al revés. Todo lo que debería de haber ido hacia arriba, empleo, salario, competitividad, ha ido hacia abajo. Y lo que debería de haber ido hacia abajo, inseguridad, impuestos, precios de gasolinas y tarifas de luz, han ido hacia arriba. México perdió el rumbo. México no puede seguir por este camino. Mi propuesta es muy concreta: regresarle a México certidumbre, para recuperar el campo, para darle seguridad a las calles, empleos de calidad y poder lograr el progreso económico en el bolsillo de la gente. Tenemos la oportunidad de hacerlo con el crecimiento económico, con empleo, con un verdadero combate a la pobreza, con un gobierno que de verdad funcione y con seguridad para acabar con la delincuencia. Estamos de acuerdo en que cómo lo vamos a hacer, con consensos, con acuerdos y con trabajo político. No se pueden remediar los problemas de hoy con las viejas recetas del mañana ni los extremismos económicos o políticos. La derecha intolerante y la izquierda conflictiva nos quieren llevar a la incertidumbre y al estancamiento. La nuestra es una propuesta de centro, centro para el desarrollo, centro para la gobernabilidad.
Todos estamos de acuerdo en que la pobreza es un problema crucial, pero no estamos de acuerdo ni en la ineptitud ni en la violencia. La violencia genera violencia. Esto ya lo había superado México. Es tiempo de poner al país en orden. México reclama resultados. México exige un respiro. Por eso voy a ser el presidente. Muchas gracias, candidato. Ahora toca el turno al candidato Roberto Campa. Buenas noches. Yo sé que es muy difícil para un partido nuevo ganar la elección presidencial. Todos lo sabemos. Gastamos 35 veces menos. Pero es más fácil que yo gane la elección presidencial a que si gana cualquiera de los candidatos de los partidos tradicionales, haga un buen gobierno para este país. Yo te aseguro que Andrés no haría un gobierno de izquierda democrática, de izquierda tolerante. Yo te aseguro que Felipe no haría un gobierno eficaz. Y te aseguro que sería imposible que Madrazo hiciera un gobierno decente, cumpliendo su palabra. En realidad, lo que los partidarios de los tres están esperando es que si alguno gane, suceda un milagro y dejen de ser lo que siempre han sido, pero el riesgo es que dejen al país en muy malas condiciones. ¿O cómo lo dejaría López Obrador después de imponernos una política económica inviable, incluso en el siglo pasado? ¿Cómo lo dejaría Felipe? Como dejó Banobras o como dejó Energía, donde no hizo nada. ¿Y cómo lo dejaría Roberto? Como dejó Tabasco, como tiene el PRI, enfrentado, todos contra todos. ¿A poco los priistas quisieran ver al país como están viendo al PRI? Porque Roberto solo piensa en un interés, el interés de Madrazo pintado. Aquí venimos a un debate. Yo comprometí una campaña limpia y he cumplido como nadie, pero fui convocado a un debate, y el debate es el espacio democrático de la confrontación, y a eso vengo, a demostrar que tengo las mejores propuestas. Muchas gracias, candidato. Continuamos ahora con el mensaje de Patricia Mercado. Buenas noches. Las mujeres en este debate ya ganamos. Es la primera vez que una mujer participa en un debate por la presidencia de la República con candidatos varones. Pero mientras nosotros estamos aquí, y ojalá que este debate no se convierta en ese ring que yo dije que aunque traigo guantes no me voy a subir, porque mientras nosotros estamos aquí y a lo mejor están ellos preocupados por a ver quién va a noquear a quién, están pasando muchas cosas en este país, en la vida cotidiana de los ciudadanos, de la gente de México. Por ejemplo, el día de hoy, más de 1,500 personas, sobre todo jóvenes, trataron de cruzar la frontera. No sabemos cómo les fue, porque no hay oportunidades en este país. También no sabemos cómo están esas madres de esas 9 niñas asesinadas en el Estado de México en las últimas 2 semanas. O esa madre también de una hija de 12 años que hace unas semanas en Tijuana me decía, esa hija fue violada, es una niña con cierto retraso mental y no hay nadie que le quiera hacer el aborto, que le quiera interrumpir ese embarazo. Esos son los problemas de la vida cotidiana que yo estoy convencida que el abismo entre el discurso de los políticos de siempre y los problemas de la vida cotidiana de la gente son lo que tienen a esos 6 de cada 10 ciudadanos que no es que sean apáticos o estén indecisos, sino que han decidido no votar por los partidos de siempre. Yo les digo, los invito a construir una alternativa conmigo, a hacer un voto de protesta este 2 de julio y construir una alternativa distinta, una alternativa, ¿por qué no?, con una mujer al frente, que sin duda este país está preparado para el mejor gobierno y una mujer lo puede dirigir. Muchas gracias. Escuchamos ahora al candidato Felipe Calderón. ¿Qué tal, amigas y amigos que nos ven en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras? Colegas candidata y candidatos, Lupita, muy buenas noches a todos. Este 2 de julio decidimos algo más que los próximos 6 años. En verdad está en juego el futuro de nuestros hijos. Y es muy impresionante, señor Madrazo, lo que usted ha presentado aquí en una fotografía.
Yo resumiría que el problema del narcotráfico es el fruto de la corrupción que su partido estableció en México como una institución durante 70 años. Aunque es el tema del debate de junio, sé que se equivocó de debate, a menos que hasta en eso también nos quiera hacer trampa. Amigas y amigos, quienes estamos aquí, cumplimos con nuestro deber de presentar nuestras propuestas. Sabemos que el candidato del PRD no vino a este debate porque no tiene propuestas viables, porque el derecho de debatir es un derecho de los ciudadanos, de ti, no de los candidatos, y hasta en eso prefiere darte la espalda. Esta noche te voy a decir por qué voy a ser el presidente del empleo, cómo con propuestas claras podemos tener verdaderamente un México mejor. Lo que vamos a decidir el 2 de julio va a ser entre el empleo o la deuda, entre la estabilidad o las crisis económicas, entre la transparencia y las manos limpias o la corrupción, entre la unidad de los mexicanos o la división. Yo voy a ser el presidente del empleo, de la estabilidad económica, de la transparencia y de la unidad entre los mexicanos. Este 2 de julio, amigas y amigos, tenemos una singular oportunidad de conducir a México al futuro. México está cambiando, ya no es el México autoritario, ahora es un México democrático. Ya no es el México de las crisis recurrentes, ahora hay un México estable. Sé que falta mucho, pero por eso estoy aquí, porque vamos por más, para que sigamos adelante, para que podamos construir el México que merecen nuestros hijos, un México donde vivamos mejor. Conforme a lo establecido por los participantes, les quiero decir que el primer tema que abordarán es el de política hacendaria. Tienen 2 minutos y medio y empezamos con la intervención de la candidata Patricia Mercado. ¿Qué es la política hacendaria? Que finalmente el gobierno tenga más recursos y que también los pueda gastar bien. Ese tiene que ser el eje de cualquier política hacendaria. Yo no conozco un ciudadano en este país, mujer o hombre, que no quiera trabajar, que no quiera contribuir para que su país camine mejor, que no quiera pagar impuestos. Muchas veces, y eso es lo primero que tenemos que hacer, no se sabe cómo. Es la cuestión más complicada, pagar impuestos en este país. Además, también, uno de los problemas centrales para poder tener una política hacendaria sana, para poder hacer una reforma fiscal, para que los ciudadanos en este país todos decidan pagar impuestos y hacer esa reforma fiscal que necesitamos para fortalecer las finanzas del Estado, las finanzas del gobierno. Necesitamos transparencia, necesitamos dar la seguridad y construir la confianza en qué se va a gastar. ¿En qué se va a gastar? Si yo pago impuestos y los ciudadanos pagamos impuestos y realmente se va a favorecer a banqueros o a empresarios ineficientes como los que están en el FOBAPROA, o por ejemplo vamos a seguir con estas exenciones de impuestos inmorales o no vamos a cobrar a las grandes fortunas. Si los ciudadanos no están claros que una reforma fiscal que fortalezca las finanzas del Estado para resolver las grandes desigualdades que hay en este país, los gobiernos necesitan dinero. Hace unas semanas también en esta campaña un estudiante en Acapulco me decía, yo quiero seguir estudiando, voy a salir de la universidad, quiero seguir estudiando, pero yo sé que mis padres no tienen, que no voy a seguir estudiando porque ellos no tienen dinero. Le dije, ¿sabes qué? Para eso necesitamos una reforma fiscal, porque el Estado tiene que garantizar que ningún niño, ningún joven, ninguna mujer se quede sin estudiar porque en su familia no hay dinero. Tenemos que lograr igualdad de oportunidades y de trato y esa es una de las responsabilidades del Estado. Sin embargo, por supuesto que si no aclaramos, si no somos claros dónde vamos a gastar esto, por supuesto que no la vamos a poder hacer. No se han construido acuerdos, no solo porque las élites de los partidos políticos no quieran, sino porque la ciudadanía no está clara. El problema no es cuánto gana el presidente de la República, el problema es cómo vamos a hacer para cerrar la brecha entre ese salario y aquella mujer, aquel hombre que lava los baños en Los Pinos. Esa brecha no puede ser mayor de 20 veces para lograr realmente avanzar en la equidad en este país. Muchas gracias, candidata. Continúa ahora con la palabra Roberto Campa. Ustedes saben que yo siempre he apoyado una reforma hacendaria. La propuse, la defendí y por el modo como se frustró, renuncié a 30 años de militancia. Lo hice porque estoy convencido que un gobierno pobre no le sirve a la gente, pero sobre todo no le sirve a quienes más lo necesitan. Voy a seguir empujando una reforma hacendaria
que distribuya equitativamente las cargas. Pero yo también pago impuestos y sé que tenemos un sistema tributario que nos cuesta mucho y que recauda poco. Y además, yo como tú pago impuestos y no veo a dónde se van. Pero lo que sí veo es a políticos que se enriquecen como por arte de magia, a quienes les aparecen casas, propiedades aquí y en el extranjero que no se podrían pagar ni con 10 vidas de su salario. Pagamos impuestos mal en este país porque no vemos a dónde se va y porque no tenemos un proyecto de país que nos convoque, que nos convenza, que nos una a todos. Yo te propongo un proyecto de país. Te propongo un México en donde quede claro, donde se vea a dónde van nuestros impuestos. Te propongo un México con educación de calidad que iguale oportunidades de éxito. Te propongo un México con escuelas bien equipadas, con maestros bien capacitados y bien pagados. Te propongo un México que pueda competir contra cualquiera en el siglo XXI. Te propongo un México que reconozca y respete el papel de sus mujeres. Un México que utilice y proteja a sus ancianos. Un México que dé oportunidad a sus jóvenes. Un México que genere empleos aquí y en el campo para que no se sigan levantando muros de vergüenza. Esa es la propuesta, es el proyecto de Nueva Alianza y yo te invito a que votes por ese proyecto. Muchas gracias. Continuamos con el candidato Roberto Madrazo. Campa, como ya sabemos que quien te contrató como candidato te dio órdenes de declinar muy pronto en favor de Calderón, con todo respeto no me voy a ocupar de ti en este debate. Y a Calderón, si de verdad quieres hablar de corrupción, habría que ver dónde anda Carmen Segura, que manejó el Fondem, los recursos de Vilma, que no le llegaron a los pobres y que hoy es candidata a la Asamblea del Distrito Federal. Pero volvamos a lo importante. La política económica hoy está al revés. Nosotros vemos una política que da muchos resultados para pocos y pocos resultados para muchos. A mí me interesa mucho que me entiendan las amas de casa y los trabajadores, los jóvenes que por primera vez van a tener una actividad profesional o de negocios, los los pequeños empresarios. Lo que queremos que los contribuyentes que más están sufriendo comprendan que todos tenemos lo mismo, una pesadilla para pagar los impuestos. Por eso yo me propongo reformar la manera de recaudación de los recursos para que no podamos nosotros ver que siguen cautivos los mismos contribuyentes, que el gobierno quiere descontar mucho para dar malos servicios, o que no hemos terminado con la evasión, con el contrabando, o que no simplificamos los pagos, o que no eliminamos los privilegios. Por eso, si no lo hacemos pronto, al gobierno no le quedará margen para poder ocuparse de sus responsabilidades. Yo estoy convencido que vamos nosotros a lograr una política que resuelva lo que más le inquieta a la familia, que es su seguridad, la de sus hijos, la de su patrimonio. Nosotros queremos, en pocas palabras, enderezar la política económica para que antes de cobrar impuestos estemos nosotros resolviendo una mejor recaudación, simplificando los trámites y haciendo las cosas mucho más sencillas, porque queremos que se pueda atacar la pobreza con el mismo ahínco y el mismo esfuerzo que hoy se ha dedicado al crecimiento económico y a la estabilidad. Por eso queremos una política económica distinta. Muchas gracias. Candidato Felipe Calderón, lo escuchamos. Mi política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Y para eso voy a hacer 4 cosas. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Tercero,
voy a invertir mejor tu dinero. Y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio. Por lo primero, voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. Eso nos permitirá tener más inversión y más empleo, que es lo que busco. Y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo, voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, quién lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos. Tercero, voy a invertir mejor lo que tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas. Voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos. Voy a invertir en salud, no solo para seguir con el seguro popular, sino voy por un seguro médico para todos, porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento, y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la República. Cuarto, voy a emplear también el dinero precisamente en las comunidades indígenas, en los caminos que hacen falta, en el agua potable. Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad. Y cuarto punto, decía yo, voy a garantizar la estabilidad económica. ¿Para qué? Para cuidar tu patrimonio. Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés y tú puedas adquirir una casa, para que puedas renovar tu cocina, para que puedas verdaderamente adquirir un auto. Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más empleo. En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo y para que vivamos mejor. Abrimos el espacio para la réplica y cuentan con minuto y medio. Adelante, candidato Roberto Madrazo. Calderón, mi propuesta a la hacienda pública va mucho más allá que homologar impuestos. Lo que propones es disfrazar el IVA a los alimentos y a las medicinas. Todos sabemos que el gobierno necesita más dinero. Tenemos que ser más eficientes en la recaudación para poder generar el desarrollo. A ustedes no les hizo falta dinero, lo que les faltó fue talento, imaginación, creatividad. Tu propuesta de tasa única lo único que busca es lograr cobrarle menos a los que más ganan y cobrarle más a los que menos tienen. Es injusto que paguen mucho los que ganan poco. Por eso no es posible que antes de pensar en gravar alimentos y medicinas, ¿por qué no pensar en simplificar los trámites de recaudación? Antes de poner el impuesto al IVA y al alimento como tú lo propones, es mejor poder hacer realidad, quitar la evasión y quitar el contrabando. Antes de que lo hagas, tenemos nosotros que pensar en realidad cómo regresarle los impuestos a la gente para que viva mejor, con vivienda digna, con educación, con salud. En fin, eres el candidato del IVA en alimentos y medicinas. Gracias. Candidato Roberto Campa. Dice el licenciado Madrazo que no atiende esta discusión y que se quiere pelear con una mujer. Ese es el problema de Roberto Madrazo, le gusta pelearse con las mujeres. Seguramente tú recuerdas cómo se deshizo de su adversario en la contienda interna, atacando a su mujer. Sí necesitamos una reforma sendaria, sin duda. Un gobierno pobre no le sirve a nadie, pero sobre todo no le sirve a los más pobres. Pero necesitamos garantizar un manejo escrupulosamente honesto de los recursos. Mi propuesta es sacar los intereses partidistas del combate a la corrupción. Por ello tenemos que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, para que el combate a la corrupción sea en los recursos federales en todo el país, para que se ataque el manejo en los fideicomisos, en el dinero de los partidos políticos. Tenemos que
fortalecer las finanzas públicas. Pero yo tengo una propuesta concreta, con la Auditoría Superior de la Federación, con la instancia que sirve para eso, para combatir la corrupción. Gracias. Candidata Patricia Mercado, adelante. Las prioridades de un país, la ética de un país también se dice, se mide en su presupuesto público. Cualquier propuesta que no tenga una partida presupuestal es retórica, demagogia y quizá mentira. Si nosotros queremos resolver los problemas de la vida cotidiana de la gente, por ejemplo, si queremos, hablamos mucho del avance del consumo de drogas en este país, y sin embargo en el presupuesto público no se ve reflejado el financiamiento para que las familias ayuden y curen a sus adictos en alcohol o en uso de drogas. Si queremos también que este país crezca en desarrollo económico, tenemos que invertir en desarrollo científico y tecnológico, y eso también se tiene que ver reflejado en el presupuesto público. Todas las prioridades tienen que estar ahí. De otra manera, incluso puede haber transparencia en el uso de los recursos, pero se estará gastando mal, muy lejos de los problemas de la vida cotidiana de la gente. Y quiero tomar una posición: mientras en este país las desigualdades sigan siendo tan profundas, de ninguna manera podemos estar y empujar una reforma que logre o que tenga o que proponga el IVA en medicinas y alimentos. Lo que tenemos que hacer es el que gane más, pague más. Lo que tenemos que hacer es gravar a las grandes fortunas en este país. Candidato Felipe Calderón. Complemento mi propuesta de impuestos sobre la renta porque veo que no se entendió bien aquí. Lo que estoy proponiendo es que los mexicanos que trabajan paguen menos y lo paguen de manera más simple. Y en mi propuesta está considerado que no se gravarán los ingresos menores a 4 salarios mínimos. Es decir, quien gane menos de 5,000 pesos al mes no pagará impuestos por trabajar. Y de ahí de manera progresiva se va a cobrar muy fácilmente, va a ser muy fácil pagar ese impuesto. Yo no estoy hablando de IVA en alimentos y medicinas. El candidato Roberto Madrazo, cuando fue diputado en 1978, él sí votó la ley del IVA, incluyendo las medicinas, aunque nunca presentó en sus 3 veces de diputado ninguna iniciativa, sí votó el IVA en medicinas, y hace unos días en el programa de López Dóriga se comprometió a ponerle IVA a los alimentos. Por aquí traigo la grabación, luego se la voy a dejar para que se acuerde. Simple y sencillamente, amigos, yo busco un sistema fiscal simple, que nos va a permitir que mucha gente que hoy no puede pagar impuestos, lo haga. Nos va a permitir que haya más inversión, más crecimiento para el país, y crecer más nos va a permitir recaudar más. En los países que han simplificado sus impuestos sobre la renta han podido recaudar más. Es el caso de Rusia, de Hungría, de Irlanda, de muchísimos países. Yo quiero un México que compita con el mundo y que gane. Y lo que propongo es un sistema hacendario, un régimen competitivo en el pago de impuestos que haga que en México se invierta, se generen empleos para tus hijos y verdaderamente vivamos mejor. Muchas gracias. Ahora la discusión es sobre política energética. Les recuerdo que son 2 minutos y medio para la exposición del tema. Inicia el candidato Roberto Campa. Hay 3 formas de propiedad en la explotación del petróleo en el mundo. Monarquías dinásticas, como en algunos países de Medio Oriente, empresas privadas, como en los Estados Unidos, o patrimonio de la nación, como en México. Pero yo te pregunto, después de 70 años de administración estatal del petróleo en México, ¿realmente hemos abatido la pobreza? ¿Hemos fincado las bases de un mejor desarrollo para México? La respuesta es no. Y el problema no es que hayamos escogido un mal camino, escogimos el mejor. El problema es que el petróleo se ha manejado de manera irresponsable. En este país sigue siendo secreto de Estado el costo de la extracción de un barril de petróleo, como en la época de López Portillo. La Rectoría del Estado en materia de petróleo ha sido rehén de la corrupción. Basta. El petróleo tiene que utilizarse para beneficio de todos. Hoy la venta de petróleo sirve más para ganar impuestos que para impulsar al país hacia adelante. Hoy el desgaste de las instalaciones pone en riesgo y contamina todo el país. Hoy
el robo de gasolina, el robo de combustibles es una realidad que además implica peligro para muchas comunidades. Hoy extraemos y vendemos petróleo a precios nunca imaginados y en realidad nadie en este país siente los beneficios, y lo que sí vemos es electricidad cada vez más cara, más ineficaz, apagones y cortes constantes, y lo que sí estamos comenzando a hacer es deficitarios en materia de energía. Yo propongo que se mantenga la rectoría del Estado en esta materia, que Pemex y la CFE sigan siendo empresas públicas, pero que se abra a la inversión legal para que los particulares de manera complementaria puedan poner su dinero para desarrollar esta industria. Hagámoslo de manera legal cuando estamos todavía en tiempo. La propuesta de Nueva Alianza es que el petróleo y la electricidad se utilicen realmente para beneficio de todos los mexicanos. Gracias. Candidato Roberto Madrazo, adelante. Calderón, no disfraces el IVA en medicinas y alimentos, pero con lo que has dicho me queda claro que no tienes la estatura para ser funcionario público. Yendo a lo importante, la política energética está al revés. Como nunca Pemex ha tenido ingresos por los excedentes petroleros en su historia y está quebrado. El gobierno del PAN tuvo la mesa puesta, no la aprovechó y derrochó de manera irresponsable los recursos petroleros. El PAN y Calderón, su breve secretario de Economía y de Energía, no tuvieron la visión ni pudieron armar un programa para organizar el sector energético. Lo que es claro es que nosotros proponemos una política energética de seguridad para el futuro y para el presente. Nuestra meta es tener 50,000 millones de barriles más para tener una reserva aprobada para los próximos 30 años. De nueva cuenta, una política que haga del sector energético la locomotora del desarrollo nacional, que podamos tener la inversión en 4 rubros de carácter social: infraestructura, educación, salud, vivienda, cuidado con el medio ambiente y el poder recuperar el crecimiento del campo. Nosotros lo haremos con un nacionalismo moderno, manteniendo la rectoría del Estado sin privatización, haciendo de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerzo empresas modernas, competitivas. Lo vamos a hacer liberando a Pemex para que ya no sea la caja recaudadora del gobierno para el gasto corriente. Queremos tener alianzas estratégicas para la exploración de los recursos en aguas profundas. Vamos a lograr inversiones en petroquímica y en refinación. Vamos a hacer, junto con la UNAM, el Politécnico, el Instituto Mexicano del Petróleo, un relanzamiento de la investigación tecnológica. Y vamos a lograr, muy claramente con el nacionalismo moderno, defender lo que es de los mexicanos con su historia para que siga siendo de los trabajadores. Bien, candidato Felipe Calderón. Para que podamos generar empleo y vivir mejor, necesitamos energéticos de calidad y a precios competitivos. Y efectivamente conozco muy bien el sector, he sido secretario del ramo, de hecho soy el único candidato que ha sido secretario de Estado, que tiene esa experiencia y conocimiento, por eso sé lo que el sector necesita, sé lo que voy a hacer y lo haré como presidente. Lo primero es energéticos de calidad y a precios competitivos. Y aquí me parece muy interesante la propuesta de Roberto Campa, la verdad es positiva. ¿Por qué? Porque hay una manera, amigas y amigos, de poder tener, por ejemplo, electricidad más barata sin que una tarifa más baja te la cobre después el gobierno en peores servicios, en más deuda o en más impuestos. ¿Cómo hacerle? Yo digo que si alguien puede producir electricidad más barata y de mejor calidad, que lo haga con libertad, que la produzca. Porque yo he visto a mujeres en Valladolid o empresas en Altamira o a personas en Mexicali que están pagando tarifas altas cuando a su lado hay plantas de generación que producen a precios mucho más bajos. Yo propongo que se produzca con libertad esa electricidad, que tengamos un sector energético competitivo. Y mientras esto ocurre, mientras cede la oposición irresponsable del PRI y del PRD a estas reformas, yo propongo ampliar el programa de oportunidades a lo energético. Por eso
dentro de oportunidades para las familias que más necesitan, habrá electricidad y gas para la estufa de su casa más barato. Segundo, voy a fortalecer las empresas públicas. Que quede claro, no se privatizarán ni Pemex, ni CFE, ni Luz y Fuerza del Centro. Lo que voy a hacer es, desde luego, fortalecerlas, pero también exigirles cuentas. Exigirles cuentas, pero que te las den a ti, ciudadano, que eres el verdadero dueño de esas empresas. Y tendré cero tolerancia a la corrupción, sea de los administradores o sea de los líderes. Y tercero, voy a recuperar la verdadera autonomía y soberanía energética de México. Porque mientras los automovilistas en Iztapalapa sigan comprando gasolina que se importa de Texas, o bien que la gente de Catepec esté consumiendo cilindros de gas, de un gas que es traído desde Arabia Saudita, no habrá soberanía. Propongo que hagamos los cambios para que aquí hagamos las refinerías que nos permitan producir gasolina, gas, diésel para el campo más barato, crear empleos, desarrollo regional y tener un mejor país mucho más competitivo, con mayor inversión y con mayores empleos. Muchas gracias. Toca el turno a la candidata Patricia Mercado. Bueno, aquí hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que efectivamente en los próximos 2-3 años el precio del petróleo va a ser muy alto y vamos a tener ingresos por eso. La mala noticia es que si seguimos siendo adictos al petróleo, en 15 años nuestros pozos estarán secos. Necesitamos una reforma, necesitamos pensar de otra manera cómo vamos a modernizar nuestras industrias estratégicas, porque la economía del país sin duda lo necesita, en el campo y en la ciudad. Sin embargo, tenemos que reafirmar también que estas industrias tienen que ser industrias reguladas por el Estado, no a la privatización. Sin embargo, necesitamos reglas claras para cambiar y poder modernizar y hacer competitiva a nuestra industria estratégica. Y esto lo podemos hacer abriendo algunos de los procesos de estas industrias a la competencia, pero primero abrir a la competencia con reglas claras, que no vayamos a favorecer ahora y pasar de monopolios públicos a monopolios privados, sino reglas claras donde nuevas empresas, por ejemplo, de jóvenes o empresas de mujeres que están avanzando mucho en este país puedan competir con reglas del juego que se conozcan y que le abran las oportunidades a todos. Con eso podemos alcanzar calidad y seguramente también podemos alcanzar bajos precios, que es lo que todos queremos y queremos ver en el futuro en este país. Sin embargo, cuando yo decía que si no cambiamos hoy, en 15 años podrá haber muy buen precio, podremos tener una industria sobre todo petrolera en este país, modernizada, y sin embargo nuestros pozos estarán secos, porque necesitamos empezar una política de largo plazo. Estamos en un momento de transición, tenemos que dejar de pensar en usar productos que no son renovables como el petróleo y empezar a transitar al uso de energías alternativas. Efectivamente la gente lo necesita y hay que ser muy claros también. Los más pobres necesitan esta reforma, pero tienen que entender y con mucha claridad que una reforma no va a beneficiar ahora a otros monopolios y a otras grandes fortunas, sino realmente a la mayoría de la población. Las campesinas que quieren vender su artesanía necesitan luz para poner su artesanía en las computadoras, que yo les digo, porque me lo han dicho, que cuando oigan hablar de reforma eléctrica, pidan la palabra y digan que están de acuerdo, porque es para ella lo que necesitamos hacer. Muchas gracias. Vamos a la réplica, tienen minuto y medio. Empezamos con el candidato Felipe Calderón. En primer lugar, yo celebro que en todos los candidatos aquí presentes, creo que podemos articular coincidencias en el tema energético. Es muy importante, por ejemplo, lo que acaba de mencionar Patricia Mercado, de energía alternativa. Necesitamos darle causa a energía renovable. Como secretario de Energía, autoricé y licité el primer parque de generación a base de viento, 100 megawatts en Oaxaca. Podemos utilizar la fuerza del viento, la energía del sol. Vamos a darle un espacio a la energía alternativa. Yo quiero también que se limpien precisamente las gasolinas. Hay una propuesta de Mario Molina, Premio Nobel de Química, orgullosamente mexicano, que ha propuesto reducir las partículas contaminantes en la gasolina de 500 a 30 partículas por millón, con lo cual limpiaríamos 2/3 partes de la contaminación de la Ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara. Quiero además coincidir incluso con lo que se ha dicho aquí, que los excedentes por el precio del petróleo se destinen fundamentalmente a Pemex,
que ese dinero se destine a nueva exploración de yacimientos y de gas natural, para que verdaderamente nuestras reservas de petróleo no se agoten dentro de 12 años, como es probable, sino que duren para mucho más. A mi paso por la Secretaría también impulsé la Ley de Energía para el Campo y el Programa de Energía para el Campo, que hizo el diésel más barato para el tractor, la electricidad más barata por el bombeo, y vamos por más, vamos por fertilizantes e insumos más baratos para el campo. Vamos por un sector energético competitivo que haga que México sea la nación fuerte y poderosa que está llamada a ser. Gracias. Candidato Roberto Madrazo. Los hechos de Felipe Calderón están muy bien dichos, pero no están hechos. Voy a mostrar los logros de Calderón en materia de energía. Nada, simplemente nada. Es el candidato de las oportunidades perdidas. En 15 años ha tenido 3 oportunidades. La primera como diputado cuando se votó la reforma energética en 1992, y aquí está el video de cómo el diputado Calderón no estuvo ni siquiera en la sesión. Aquí está para que se entere qué pasó durante esa sesión. La segunda, cuando el Partido Acción Nacional, con su presidente a la cabeza, se opusieron a la reforma del entonces presidente Ernesto Zedillo. Ese presidente era precisamente Felipe Calderón. Y la tercera, increíble, después lo nombra el presidente secretario de Energía con todos estos antecedentes, y ya 8 meses después te despidieron de la secretaría. Esto es muy claro. Durante tu tiempo, con tu descuido, subieron las gasolinas, el gas y subió la luz. En resumen, no puedes estar en la sub-17 porque eres el que ha tenido 3 oportunidades de anotar penaltis y los 3 los has fallado. Muchas gracias. Candidato Roberto Campa. Puros rollos, ¿eh? Pero la realidad nos obliga a una reflexión más seria. Cárdenas, el general Cárdenas, expropió el petróleo en 1938. Hace 70 años, casi 70 años. Nos quedan, como decía Patricia, 15 años de petróleo con las reservas probadas. 70 años para atrás a la expropiación, 15 años para adelante. ¿Dónde se refina la gasolina que consumen nuestros automóviles? En las empresas privadas de los Estados Unidos. ¿Quién está financiando hoy los nuevos proyectos de generación de electricidad? Dinero de particulares a través de este mecanismo absurdo para darle la vuelta a la ley. Abramos la mente, reconozcamos la realidad que nos come todos los días. Hagamos las cosas pensando en el futuro de México. Hoy la inversión de los particulares es una realidad en la energía. Hagámoslo de manera inteligente, inversión complementaria, bursatilización de esa inversión para que mucha gente pueda invertir y financiar así el desarrollo energético que es indispensable en nuestro país. Gracias. Candidata Patricia Mercado. Uno de los problemas más importantes en estas reformas necesarias es la falta de construcción de acuerdos, porque efectivamente hay historias y los partidos y los políticos de siempre tienen historias en esto y responsabilidades también. Cuando el presidente Zedillo presentó una reforma energética, el PAN no estuvo de acuerdo. Cuando el presidente Fox quiso presentar una reforma energética casi la misma, quizás elaborada por las mismas personas y por los mismos expertos, el PRI no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque las instituciones democráticas no están funcionando para construir acuerdos que beneficien al país. No hay capacidad de poner por delante el mérito de la propuesta, sino los intereses y el juego político de cada quien, sobre todo de estos partidos de siempre. Tenemos que llegar, porque ahora ser presidente de la República es muy importante y estamos aquí porque queremos serlo, pero vivimos en una realidad parlamentaria. El Congreso también tiene la palabra, el Congreso expresa y se expresa la pluralidad de la República, y también yo ahí ofrezco por parte de Alternativa que llegarán senadores y diputados, académicos, expertos que vienen de las organizaciones de la sociedad civil, que han trabajado durante muchos años
frente a la sordera de la clase política de siempre, propuestas distintas, propuestas nuevas para que México no llegue a este desastre que puede llegar producto de las malas políticas de muchos años en nuestra industria energética. Gracias. Se abre este espacio para la contrarréplica. Cada uno de ustedes tiene 2 minutos. Comenzamos con el candidato Roberto Campa. Muchas gracias. Hace unos días recibí en mi domicilio un sobre conteniendo copias de documentos oficiales. Aquí hemos estado hablando de política hacendaria, de honestidad, y resulta que conforme a esos documentos, un candidato a la presidencia de la República, a diferencia de usted y a diferencia mía, no paga impuestos. Por lo menos no los pagó desde fines del 2003, cuando apenas se da de alta, hasta fines de 2005, que es cuando concluye esta consulta. Es un candidato que tiene en este registro un pago, 86 pesos, porque registra un arma de fuego y paga 86 pesos de derechos. Pero también consta que recibió ingresos 3 meses de su partido por más de 500,000 pesos, pero resulta que no hizo ninguna declaración, que no presentó ninguna declaración. No podrá argumentar que no tuvo ingresos porque además dio a conocer una serie de compras de inmuebles, de autos de lujo, que harían prácticamente imposible que este fuera el argumento. En todo caso, él tendrá que hacer las aclaraciones. Yo tengo en mi poder esos documentos. Al término de este debate se los voy a entregar, y también a los medios. Ojalá tenga manera de explicarnos cómo pretende ser presidente pero no paga impuestos. Esperemos que así lo haga, licenciado Roberto Madrazo. Gracias. Candidato Roberto Madrazo, adelante. Cumples bien tu papel de patiño, pero yo quiero hablar con el titiritero, no con el títere. Cuando Calderón tenga algo que decirme, espero que él me lo diga. Amigas y amigos, estamos llegando a la mitad del debate y las propuestas están claras. Calderón es el candidato del IVA en los alimentos y en las medicinas. Calderón es el candidato que quiere que los pobres paguen más que los propios ricos. Calderón es el candidato que quiere privatizar con su supuesta política energética a Petróleos Mexicanos. En cambio, nosotros vamos a hacer que los impuestos rindan. Sí, para que ustedes no puedan tener la oportunidad de estar pague y pague y que esto no funcione. Queremos que los impuestos rindan y que sean sin cobrar más. Nosotros vamos a devolverles a ustedes los impuestos en hospitales bien equipados, con medicinas suficientes, en escuelas bien equipadas con tecnología moderna. Lo vamos a hacer con policía segura, que funcione bien, para que ustedes salgan a la calle sin tener el miedo que hoy tenemos. Nosotros vamos a modernizar a Petróleos Mexicanos para que no sea la caja chica del gobierno federal que va a colchones, toallas, viajes, el gasto corriente. Nosotros lo que queremos es que cuando te llegue el recibo de la luz o el recibo del gas, tú puedas pagarlo con menos dinero. Que tú puedas ir y llenar el tanque de gasolina con menos dinero. Lo que nosotros queremos es que el transporte público, donde viaja la mayoría de los que hoy nos ven, no sea tan caro por gasolinas tan caras. Gracias. Candidato Felipe Calderón. Bueno, ignoro cuál sea la situación fiscal del señor Roberto Madrazo. Lo que sí sé es que por sus departamentos en Miami no ha pagado impuestos. Departamentos de casi $1 millón cada uno, que compró a través de mecanismos diseñados precisamente para evadir impuestos y para evadir toda responsabilidad. Dicen que a este candidato cada día le salen como al nopal más propiedades. Yo quiero decirles, amigos, que de lo que he hablado es precisamente de impuestos más bajos para que haya más inversión,
para que tú pagues menos, para que puedas ahorrar más, para que haya más empleos en México, más empresas en un entorno competitivo. He hablado de energéticos de calidad y también a precios competitivos sin que eso merme las finanzas públicas. He impulsado desde luego, amigas y amigos, no solo el programa de energía para el campo, del cual ya hablé, sino también en mi gestión como secretario de Energía y gracias a un brillante equipo que está en el área, pudo iniciarse la construcción de la presa del Cajón, la regasificadora de gas natural de Altamira, Tamaulipas. Se echaron a andar 9 plantas nuevas de generación eléctrica. Se llegó a una plataforma récord de producción de barriles de petróleo en México. Y además impulsamos el programa contra el robo de combustibles. En el primer mes que pusimos a raya a los que roban gasolina, pudimos facturar para Pemex más de 1,000 millones de pesos más sin producir un solo litro más de gasolina, es decir, combatiendo la corrupción. Redujimos la estructura corporativa y excesiva de Petróleos Mexicanos de 9 a 6 secretarías. Impulsamos las reformas eléctrica y energética, que no salieron. ¿Por qué? Porque el presidente del PRI, Roberto Madrazo, no está pensando en el país. Se comprometió a impulsarlas de palabra, pero de hecho engañó. Siempre engaña. Lo saben sus compañeros, lo sabe todo México. Candidata Patricia Mercado. Yo he dicho y nos hacemos cargo de que el gobierno necesita fortalecer sus finanzas para lograr distribuir la riqueza. Solamente el gobierno apenas recauda el 10% de la riqueza que se hace en este país. En otros países como Europa es más del 30%, 40%, en América Latina el 20%. Pero necesitamos también, dije, que para construir confianza necesitamos primero saber, los ciudadanos necesitan saber primero en qué se va a gastar, cómo va a cambiar los problemas de su vida cotidiana. Nosotros proponemos que pongamos la atención en la inversión, la energía, el trabajo, las propuestas, las políticas y el dinero del gobierno, ponga la atención en 3 espacios y desde ahí construyamos nuestro proyecto de desarrollo para este país, en las familias, en las escuelas y en los municipios, un desarrollo desde las regiones tan diversas en este país. Las familias, ¿por qué? Porque las familias han cambiado, ya no son las mismas, son muy diversas. Así como llegó la democracia al país, también llegó la democracia a la casa. Los niños piden derechos, los jóvenes también. Son familias diversas, son familias donde conviven una madre con hijos, un padre con hijos, quizás los hijos de una mujer migrante que se fue y los dejó con su madre, el abuelo, el primo, y esos hogares necesitan nuevas reglas y esos hogares hoy se nos están violentando. Hay mucha violencia en las familias, necesitamos invertir fuerte, invertir con mucha inteligencia y talento, haciendo que este DIF, que es una institución absolutamente arcaica en este país, necesitamos hacer una secretaría de las familias en México para que realmente ahí estén, no las esposas de los gobernadores o presidentes municipales, que pueden ser bien intencionadas, pero necesitamos expertos en estas nuevas realidades de las familias mexicanas para que desde ahí se generen seres humanos seguros, contentos, que realmente se les cumplan sus necesidades. Muchas gracias. La candidata y los candidatos hablarán ahora de política laboral. Para el desarrollo del tema tienen 2 minutos y medio y toca el turno al candidato Roberto Madrazo. Calderón, no disfraces la realidad. Tú sabes que lo que dijiste es falso porque tu gobierno me ha investigado durante 6 años. En cambio, tú en manobras te autoprestaste más de 3 millones en tan solo 6 meses y al final lo tuviste que regresar. No porque tengas las manos limpias, sino porque te agarraron con las manos en la masa. Pero voy a lo importante. La política laboral sin duda también está al revés, porque el gobierno, en lugar de dialogar, se lanzó con todo contra los trabajadores en Michoacán. Por cierto, tu estado, Felipe. Me preocupa un gobierno que se achica ante la delincuencia y golpea a los trabajadores. Un gobierno que en lugar de negociar con el uso de la política, arremete y derrama sangre. Ante esto me pregunto, ¿qué van a celebrar los trabajadores el próximo 1 de mayo? Nada, porque sencillamente no hay nada que celebrar. Por eso una política laboral se requiere nueva, diferente a lo que hoy tenemos.
Primero, diálogo, tolerancia, respeto a la autonomía sindical. Nosotros podemos garantizar esa certidumbre del empleo porque fuimos el partido que hizo las reformas para la seguridad de los derechos laborales, porque alentamos la organización de los trabajadores del campo y de la ciudad, porque formamos las instituciones de los trabajadores y sus familias, como el Seguro Social, el Infonavit o el Fonacot. En segundo lugar, vamos a generar 9 millones de empleos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, con créditos y estímulos fiscales a las pequeñas y las medianas empresas que den más trabajo y bien pagado. Después, con un programa especial para las empresas que contraten jóvenes para su primer empleo. Y las madres trabajadoras les vamos a ayudar a tener las guarderías que necesitan. Vamos a resolver lo que el PAN dejó pendiente, la reforma de pensiones. Mi gobierno va a dar seguridad en el empleo, seguridad social en los que trabajan y una buena seguridad de pensión justa cuando dejen de trabajar. Gracias. Candidato Felipe Calderón. Señor Roberto Madrazo, miente usted nuevamente. Aquí está la escritura de mi casa y del crédito con el que lo obtuve. Es de un banco comercial de Banco ICSE. No es del banco que tuve el honor de dirigir, ni tampoco de la prestación laboral a la que tenía derecho, un préstamo hipotecario, y a la cual renuncié, aún teniendo derecho. Yo tengo las manos limpias, señor Roberto Madrazo. Tengo un patrimonio honesto y soy el candidato que ha permitido al IFE que escrutine, que revise toda mi casa, toda mi cuenta, la de mi esposa, y verá que mi patrimonio está formado honestamente. Usted no puede decir lo mismo del suyo. Por lo que a mí respecta, amigos, mi política laboral se resume en una sola palabra: empleo. Por eso he hablado de energéticos de calidad y a precios competitivos, de tasas de impuesto más bajas. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá la inversión y el empleo. Pero no estoy pensando, amigos, simplemente en las grandes empresas, estoy pensando en ti, que tú puedas echar a andar un taller, una cocina económica, un pequeño comercio. Quiero además empleo desarrollado en sectores específicos, en vivienda, en infraestructura, especialmente en el turismo. Empleo para jóvenes y para eso tengo 3 propuestas. Para la primera vez que te contraten, las cuotas al Seguro Social por el primer año van a ir por cuenta del gobierno federal. Segundo, una bolsa de trabajo nacional a través de Internet. Y tercero, incubadoras de negocio en todos los tecnológicos y universidades del país. Quiero que cuando termines la universidad puedas echar a andar tu propio negocio y para ello te vamos a dar un préstamo inicial, un capital semilla. Seré intolerante con quienes discriminan a las mujeres. Ya basta que no te contraten porque estás embarazada o que te paguen menos por ser mujer. Estimularé políticas de contratación, estímulos a las empresas que contraten a personas con discapacidad, adultos mayores u otros grupos vulnerables en nuestra sociedad. Quiero además hacer una lucha al lado de los trabajadores migrantes mexicanos. Quiero exigir con ustedes que precisamente se defiendan sus derechos y estableceré todo lo que esté de parte del gobierno mexicano con dignidad para lograr un acuerdo migratorio que le dé calidad de vida y seguridad a aquellos compatriotas nuestros. En resumen, mi política laboral será empleo para mujeres, empleo para jóvenes, empleo para todos. Empleo, empleo y más empleo. Gracias. Candidato Roberto Campa. María Guadalupe Gómez Patiño murió con su hija Adriana en octubre del 2004 en Eagle Pass. Venían de Guanajuato, venían a buscar un empleo, fueron a buscar un empleo, fueron descubiertas por la patrulla fronteriza y fueron devueltas a México a pedradas. La corriente del Bravo las arrastró y murieron junto con Carmen Bustamante Aguirre. Ese mismo día pasaron ilegalmente la frontera 1,000 mexicanas y mexicanos. En los últimos años se han ido de este país 2,5 millones. Se van casi 500,000 cada año. Se han muerto
2.500 en los últimos años, se muere casi 500 al año. Se muere un mexicano para cruzar la frontera cada 15 horas. Después de escuchar esto, yo te pregunto, ¿podemos dejar las cosas como están? De ninguna manera, de ninguna manera. En los últimos años se ha puesto de moda entre los candidatos andar ofreciendo en las campañas: vamos a generar 1 millón de empleos cada año. Ahora ya estamos hasta el alza en ese 1 millón de empleos y la verdad es que cada día estamos peor. Hoy, más de 30 de cada 100 mexicanos están en la economía informal, sin prestaciones, sin vivienda, sin nada. Y después de una tragedia que costó 65 mineros, nos enteramos de las terribles condiciones en las que viven. Yo propongo con claridad una reforma laboral que flexibilice la relación de los trabajadores con la empresa. Es indispensable. El reto es generar empleos. Dejémonos de cuentos, comprometamos nuestra posición nosotros por la reforma laboral. Gracias. Candidata Patricia Mercado. Yo creo que las cosas que aquí hemos dicho es un diagnóstico nada alentador de lo que está pasando en este país. Sin embargo, simplemente reitero, porque creo que lo mejor que podemos hacer aquí cada uno de nosotros y yo, es hablar con autenticidad, es hacernos cargo de aquello de lo que hemos sido responsables. Este país es uno de los países más desiguales del mundo y no de los más pobres, porque la clase política de siempre, los partidos de siempre, todos en un lugar o en otro, en un estado o en otro, han gobernado este país y son responsables. Hay que primero hacer una autocrítica. Si no la hacemos, yo no sé cómo podemos salir entonces cualquiera de estos partidos de siempre a decir ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Si antes no, se estarán preguntando todos aquellos y aquellas que están escuchando este debate. Yo creo que lo que tenemos que hacer en política laboral, y eso proponemos, es que la productividad y la competencia en este país no se base en abaratar la fuerza de trabajo, el precio y los salarios en este país, los ingresos de los trabajadores. Hay muchísimos países del mundo riquísimos que han crecido, que crecen cada año económicamente y que esa economía está basada en el respeto y la garantía de los derechos de los trabajadores. Productividad y derechos no son incompatibles. Todo lo contrario, y me parece que ese es el reto de este siglo en este país. En estos 6 años, por ejemplo, la Bolsa de Valores creció 300% y el ingreso de las personas, el ingreso de los trabajadores creció apenas en un 5%. Uno de los países más ricos, aunque ya vamos decreciendo, y uno de los países más desiguales. Y esto tiene que ver por no habernos preocupado y estarnos preocupando por esta combinación que puede ser absolutamente posible y feliz, que haga que la productividad de este país sea una productividad con derechos. Y también libertad sindical. No es posible que en este país existan dirigentes sindicales millonarios frente a que la mayoría de la población trabajadora no tiene acceso a mejores salarios. Libertad sindical es lo que necesitamos en este país para que los trabajadores decidan cómo se quieren organizar y quiénes son sus líderes. Gracias. Continuamos con la réplica. El espacio es de 1 minuto y medio y seguimos con el candidato Felipe Calderón. Y ahí yo reconozco, señora Patricia Mercado, que usted tiene una lucha acreditada en el sindicalismo mexicano que respeto. Y aquí quiero externar ciertamente mi pesar por los acontecimientos de Lázaro Cárdenas, pero también decir que como presidente voy a guiar mi política por principios. El principio de respeto a la autonomía sindical, el principio del respeto al Estado de Derecho, el principio de respeto a los derechos de los trabajadores. Y por eso exijo una investigación a fondo, caiga quien caiga, de los hechos de sangre que hubo en Lázaro Cárdenas. No me importa si fue un policía estatal o federal, o si fueron quienes asusaron a trabajadores inocentes hacia la violencia para defender a líderes corruptos que, como siempre, se ocultan en el Partido Revolucionario Institucional. No lo son todos, conozco muchos priistas honestos, pero esta vertiente del PRI que va a elecciones definitivamente no es su fuerte. Y quiero decirles, amigos, que tengo una propuesta para las mujeres que trabajan,
para que no tengan la preocupación de la 1:30 de la tarde que sus hijos están solos en la casa o en la calle. Por eso voy a crear un sistema de guarderías y estancias infantiles y juveniles para que sus hijos estén bien cuidados o incluso puedan optar por una jornada escolar prolongada. Las madres que quieran dejar a sus hijos en la escuela para que al salir de clase tomen un almuerzo ligero, hagan su tarea, aprendan más, sean mejores mexicanos y al terminar su jornada de trabajo que puedan pasar por ellos y disfrutarlos plenamente. Mejores condiciones, más flexibles para las mujeres que trabajan. Gracias. Candidato Roberto Madrazo. Eres un buen chico para la oratoria, Felipe. Pudieras ganar un concurso, pero la mentira está en otra parte. Quien reconoció al dirigente del sindicato era el secretario del Trabajo, hoy nombrado secretario de Gobernación por tu jefe, el presidente. La política laboral de los panistas es de tarjeta roja, porque están expulsando del país a las empresas al cobrarles tarifas altas, combustibles caros, expulsando a la gente porque no han creado los empleos en el campo, expulsando a los sindicatos porque están pisoteando sus derechos y la dignidad de los trabajadores. Lo peor de todo es que con esta política de tarjeta roja están expulsando a México de las grandes ligas. Si seguimos por este camino, no vamos a llegar ni siquiera a la segunda división. ¿Qué van a celebrar los trabajadores el 1 de mayo? No se puede pensar en competitividad o en crecimiento mientras el gobierno reprime a los trabajadores. Te recuerdo, Felipe, la política laboral del gobierno del PAN ya causó muertos y desaparecidos. La política laboral del gobierno del PAN violó la autonomía sindical. Seguimos por este camino, vamos a tener un verano muy caliente. El gobierno debe rectificar ya y tú también deberías de hacerlo. Pon los pies en la tierra. Gracias. Candidata Patricia Mercado. Yo decía que había que cambiar las reglas y la visión para una política laboral que garantizara productividad y derechos. Por ejemplo, no podemos efectivamente cercar a las mujeres en el mundo del trabajo. Si se embarazan, corren el riesgo de ser despedidas. Si se embarazan también y van a buscar un trabajo, corren el riesgo de que les hagan un examen y no ser contratadas. Y también, además, en este país no tenemos despenalizado el aborto y esas mujeres no pueden recurrir entonces a esa interrupción para no perder el trabajo. Es un cerco a los derechos de las mujeres que impide crecer en su productividad y, por supuesto, el respeto a la mínima posibilidad de obtener un trabajo, de obtener un empleo. Estas son las cosas que se tienen que cambiar para entonces sí generar oportunidades cuando desarrollemos empleos en este país. Hace unas semanas también un joven fue a pedir un trabajo y le pidieron un examen de SIDA, cosa absolutamente anticonstitucional en este país, que viola el derecho a la salud y a la intimidad de las personas. Sin embargo, le pidieron este examen, salió con SIDA, él no sabía y por supuesto no le dieron el trabajo. Este es el tipo de reforma, garantizar derechos y por supuesto estos derechos tienen que ser defendidos por una nueva vida sindical. La libertad sindical es el reto a este principio del siglo XXI en este país. Gracias. Candidato Roberto Campa, adelante. Muchas gracias. Yo creo sinceramente que en este tema no hay más tiempo que perder o qué tiene que suceder para que nos demos cuenta de en qué condiciones estamos en este país. Por eso quiero reiterar una propuesta que hice por escrito hace ya algunas semanas a los candidatos Calderón y Madrazo, que en muchos foros han planteado su posición a favor de las reformas, particularmente de la reforma laboral. Una reforma que, por cierto, está en la Cámara de Diputados dictaminada, pero que no ha pasado al Pleno. Una reforma que implica flexibilidad en el reparto de la jornada, ampliar la protección de la mujer, otorgar preeminencia a la reconciliación en la impartición de la justicia laboral, hacer más profesionales las juntas de conciliación y arbitraje, y en los temas complicados, en los temas que tienen que ver con productividad y con temporalidad, precisa con la experiencia acumulada en mucho tiempo, una serie de requisitos y es una reforma positiva. Reitero mi propuesta, empujémosla ya. ¿Para qué nos esperamos a que sigan
pasando el tiempo y los muertos, asuman su compromiso y vamos a entrarle ya. Yo les garantizo que si ustedes la empujan, puede salir antes de que termine este periodo ordinario de sesiones. Muy bien. Combate a la pobreza y desarrollo social es el cuarto tema de este debate. Son 2 minutos y medio de exposición y escuchemos ahora al candidato Felipe Calderón. Para que vivamos mejor, voy a abrir de par en par las puertas para salir de la pobreza. Voy a abrir la puerta de la educación, la de la salud, la de los servicios, la puerta de la vivienda, del apoyo al campo, a las comunidades indígenas. El saldo de 71 años de gobierno del PRI fue 54 millones de pobres. Hoy, con mucho esfuerzo y por primera vez, comienza a revertirse la pobreza y una cuarta parte, es decir, 5.6 millones de personas que vivían en pobreza extrema han salido de ella del 2000 a la fecha. Pero no es suficiente. Por eso quiero abrir la puerta de la educación de calidad para nuestros hijos, para que ellos puedan verdaderamente encontrar mejores condiciones de vida. Abrir la puerta de la salud para salir de la pobreza. Seguir con el seguro popular del gobierno del presidente Vicente Fox, seguir con el programa de oportunidades, con las becas educativas, pero vamos por más. Yo propongo un seguro médico para todos. Un seguro médico que voy a empezar a aplicar con los niños que nazcan cuando yo sea presidente de México. Vendrán no solo con su torta bajo el brazo, sino con un seguro contra cualquier enfermedad, por cualquier tratamiento y por cualquier medicina. Y si la mamá no tiene lugar en una clínica pública o tuvo una emergencia, si tiene que ir con el médico del pueblo o a un sanatorio particular, el seguro médico para todos le va a pagar los honorarios de ese médico y todos los gastos de sanatorio y medicinas que necesite. Abrir la puerta del agua potable, de los caminos rurales a las comunidades indígenas. Abrir la puerta del apoyo al campo, ya no solo con electricidad para el bombeo, ya no solo con diésel para el tractor o el diésel marino, vamos verdaderamente por fertilizantes e insumos más baratos para el campo mexicano, por proyectos productivos, por financiamiento en serio a la producción agrícola. Vamos a abrir las puertas, amigas y amigos, las puertas más grandes para salir de la pobreza, que es la puerta del empleo. Vamos a abrir la puerta del empleo en sectores específicos que sean apoyados por el Estado. Por ejemplo, hablaré más adelante del ProÁrbol, un programa que está destinado a aquellas zonas selváticas o boscosas de México que han sido deforestadas y hoy se siembra maíz y trigo en ellas. Quiero que los campesinos, los indígenas que ahí viven, en lugar de sembrar maíz y trigo, les voy a pagar su procampo, su cosecha como se lo hubieran levantado y un apoyo más para que siembren nuevamente pinos o yameles, tengan un ingreso digno, tengan verdaderamente un empleo y recuperemos el medio ambiente. Política social donde la regla será el empleo y las bases para salir de la pobreza. Candidata Patricia Mercado. El más pobre de los pobres en este país es una mujer, seguramente una adolescente indígena, quizás expulsada de su comunidad por vivir o por tener una creencia, una religión protestante, cristiana. Y en este país la pobreza, si bien es uno de los, digamos, de los problemas más grandes que tenemos en México, 38 millones de pobres, 18 millones los más pobres de los pobres, y tenemos que resolverlo con ingreso. Hay que aumentar el ingreso con empleo, con educación, con una transformación de la producción en este país, teniendo como obsesión el crecimiento de la producción en este país, igualdad de oportunidades para todos. Tenemos que tener programas como, por ejemplo, nosotros proponemos el ingreso mínimo ciudadano, que los jóvenes cuando cumplan 18 años hasta los 24 puedan tener un ingreso que les permita o seguir estudiando o que ese ingreso sea su primera plataforma para iniciar su vida productiva. Sin embargo, la desigualdad es mucho más profunda que la pobreza. Tiene que ver con falta de derechos, con exclusión. Depende en este país dónde naciste, si en el campo o en la ciudad, quién eres, si mujer o hombre, si eres homosexual o heterosexual, si eres una persona con discapacidad o no la tienes, si eres un migrante de Centroamérica a México o tienes nacionalidad mexicana, depende de quién eras, tienes acceso o no a los derechos en este país, a los derechos, al derecho al empleo, al acceso a la justicia, al derecho al ingreso, al financiamiento, a la educación, a la salud. Al decir que la desigualdad
es mucho más profundo que la pobreza. Nos obliga, por supuesto, a pensar entonces que tenemos que caminar para garantizar derechos. Cuando hablamos de matrimonios de homosexuales, por ejemplo, no es un asunto moral, tiene que ver con derechos. Esa pareja no puede darle a su pareja seguridad social o herencia, por ejemplo. Cuando hablamos de desigualdad, hablamos de que tenemos que lograr en este país este acceso a los derechos para todos, mayores ingresos, pero también acceso a los derechos. Yo soy, y decía, una propuesta, dije en un principio, de izquierda, porque me hago cargo de la justicia con tolerancia y libertad. Candidato Roberto Campa, es su turno. Adelante. En todos lados en el país la gente pide vivienda, educación, seguridad, agua potable, pero sobre todo la gente reclama por empleo. Quieren un trabajo con un salario que les permita sostener sus necesidades. Los problemas de la pobreza en este país vienen de muy lejos, desde la época de la colonia. Pero 25 años de programas de ajuste impuestos desde el exterior no han hecho sino incrementar el problema, sino hacerlo todavía más grande. 40 millones viven en la marginación y en la pobreza extrema. De todos los servicios públicos que requieren, prácticamente solo tienen uno, una escuela, y una escuela pobre. La única forma de revertir esa situación, la única, es haciendo que crezca la economía, pero que crezca a tasas por lo menos del 7% anual, no a tasas del 7% sexenal. China, con 1.200 millones de habitantes, está creciendo constantemente a tasas del 10%, superiores al 10%, y por ese camino van la India, la República Checa, Polonia, Irlanda, Chile y tantos otros. China está a 37 días del mercado más importante del mundo y México está apenas a unas cuantas horas. La fórmula es competitividad. El gobierno ya no crea la riqueza y los empleos. El gobierno propicia las condiciones para que los empresarios con su capital y los trabajadores con su productividad generen esa riqueza. Esa tiene que ser la tarea de nuestro país. Yo propongo hacer de México una economía más competitiva. En la siguiente intervención voy a decir cómo baste ahora señalar que necesitamos también educación para la igualdad, que tenemos además que llevar a cabo dos programas, uno con la reforma fiscal para distribuir mejor los ingresos y otro financiando proyectos productivos en zonas puntuales en este país. Tenemos que hacer que la economía sirva para que a la gente le vaya mejor. Muy bien, continuamos ahora con el candidato Roberto Madrazo. Coincido con Patricia Mercado. La desigualdad es mucho más profunda que la pobreza. Hoy la pobreza es distinta a la que teníamos hace 2 o 3 décadas. La pobreza tiene hoy un nuevo rostro, el rostro duro, el que está asociado con la delincuencia, con la prostitución infantil, la drogadicción, el alcoholismo. Por eso requerimos recobrar una política social de Estado que vaya a combatir a la pobreza y a la desigualdad verdaderamente en sus causas. Vamos a aprovechar la energía y la capacidad de organización de la gente. Necesitamos, sin duda, reorientar los programas exitosos como Progresa, hoy llamado Oportunidades, hacia las zonas más vulnerables. Los datos del propio gobierno lo señalan. 23,000 localidades en Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guerrero no fueron atendidas por el programa de Oportunidades. Sin duda, juego sucio para los pobres. Por eso tenemos que cambiar el modelo de combate a la pobreza de los últimos tiempos. México necesita un enfoque nuevo contra la pobreza. Vamos a convocar a los empresarios para que junto con ellos logremos el crecimiento del país y entrarle de lleno al combate de la desigualdad para ir a combatir la pobreza.
Vamos a ir con ellos para que inviertan con el gobierno en construir las aulas en esos lugares que hoy no tienen escuelas y que están sumamente apartados, o en los que no tienen clínicas, ni siquiera médicos o medicinas. Vamos a hacer que llegue el agua y el drenaje a las comunidades que están más lejanas. Dando los ingresos y garantizando derechos, necesitamos también hablar de calidad de vida. Si no hay calidad de vida, entonces todo lo demás que habremos hecho no habrá valido la pena. Necesitamos regresar a que aquellos que dirigen la política de desarrollo con una visión de protección del ambiente sean expertos, sean profesionales, que tienen el conocimiento para poder dirigir un buen gobierno en este sentido, porque México no tiene tiempo, así como no tiene tiempo con el petróleo, no tiene tiempo con todos sus demás recursos que nos estamos acabando en este país. Nuestra política de desarrollo tiene que ser una política que se haga cargo, por ejemplo, del desperdicio. ¿Qué pasa con las plantas de tratamiento de agua? Tenemos que hacer más y tenemos que invertir en su mantenimiento. ¿Qué pasa con el reciclaje de basura? ¿Cómo vamos a desarrollar las tecnologías más adecuadas en este país para hacer eso? Y de paso, que estamos hablando aquí, porque en este país es cierto, se necesitan más de 1.300.000 empleos al año y los jóvenes necesitan 700.000 empleos al año. Podríamos hacer contrataciones en empleos de calidad para esos jóvenes que están estudiando nuevas profesiones si hacemos un desarrollo económico con protección del medio ambiente que nos implica desarrollar estas plantas de tratamiento de agua. Gracias. Candidato Roberto Campa, lo escuchamos. Playas, lagos y ríos contaminados. Grandes extensiones deforestadas, especies animales y vegetales prácticamente extintas, destrucción de ecosistemas, desastres naturales cada vez más frecuentes por el cambio climático, cada vez menos agua para consumo humano, y a cambio de eso, prácticamente nada. No se ha generado todo este daño por un explosivo crecimiento de nuestra economía o de los empleos, prácticamente a cambio de nada. Propongo una política realista de conservación de los recursos, una política realista que deje de culpar a las comunidades más pobres y a los indígenas por el deterioro. O somos capaces de trabajar con ellos, de organizarnos con ellos y garantizar que la protección de los recursos naturales sea rentable para ellos, o tendríamos que reprimirlos y seguirles dando como única opción que abandonen el país. Ahí está el daño principal y tenemos que trabajar con ellos, con las comunidades. Necesitamos que la protección del medio ambiente sea rentable para las comunidades. Yo propongo que trabajemos con las organizaciones de campesinos. Yo propongo que trabajemos con ellos y sobre todo yo estoy convencido que lo más exitoso es que trabajemos con las organizaciones, con las cooperativas de mujeres en el campo. Han dado espléndidos resultados. Ahí tenemos una fórmula de trabajo con ellos, con ellas sobre todo. Estoy convencido de que si hacemos las cosas así, en 5 años, no solamente seremos capaces de revertir el deterioro ecológico, sino que además daremos un paso fundamental para mejorar las condiciones de vida en el campo. Recordemos que en el 2008 se abre por el Tratado de Libre Comercio el campo y que tenemos que llevar recursos de inmediato. Muy bien, candidato Roberto Madrazo, adelante. Este es el único tema donde el gobierno del PAN no tiene una política al revés, porque simple y sencillamente no tiene una política de protección al medio ambiente, ni al derecho, ni al revés. La riqueza natural de México es de la que más nos sentimos orgullosos los mexicanos, y hoy está amenazada de muerte. Nuestras playas, nuestros mares, nuestros ríos,
nuestros bosques están amenazados, nuestra flora, nuestra fauna, incluyendo el águila real, que es el símbolo del escudo nacional, que por cierto hoy Felipe está mocha, hasta ella está amenazada. Nuestra propuesta de una política ambiental es una de las muchas razones por las que hicimos la alianza con el Partido Verde. Para nosotros la propuesta tiene que ir al fondo del problema, tiene que ir hoy, para mañana y para siempre. Vamos a recuperar los equilibrios con la naturaleza y vamos a sentar bases firmes y de largo plazo para poderlo hacer. 5 objetivos son muy claros. Primero, revisar las leyes ambientales para que estén al nivel de los estándares internacionales. Fortalecer la Procuraduría del Medio Ambiente. Tercero, aplicar una política integral para recuperar el medio ambiente y que tengamos un ambiente sano y limpio. Renovar el Programa Nacional de Industria Limpia y promover alianzas, redes estratégicas para que todos nos encarguemos de cuidar y preservar la biodiversidad. Energía limpia es uno de los grandes retos, la que viene del sol, la que podemos hacer del aire, la que podemos sacar de los recursos naturales, como la que sale del bagazo de la caña, y en donde jóvenes en Nayarit están trabajando en ello. Vayamos con los jóvenes a cuidar nuestro medio ambiente. Bien, gracias, candidato, y continuamos con Felipe Calderón. Adelante. El desarrollo sustentable consiste, amigas y amigos, en ampliar las capacidades y las oportunidades de la gente, de los mexicanos del presente, pero sin comprometer las oportunidades de los mexicanos del futuro, de las generaciones futuras. De tal manera que el término de desarrollo sustentable implica, por supuesto, la materia ambiental, pero es mucho más amplia. Implica, por ejemplo, la sustentabilidad financiera, que no nos gastemos hoy lo que les corresponde a las generaciones futuras. Por eso seré un presidente responsable con el futuro, responsable en términos financieros para no endeudar hoy a las generaciones futuras, como lo hace el gobierno del Distrito Federal, y también responsable en términos ambientales. Para tener desarrollo sustentable, propongo 4 cosas. Primero, un desarrollo regional equilibrado. Que no haya 3, 2 o 4 Méxicos. Un México del norte, otro del centro, otro del sur. Quiero desarrollo regional equilibrado para que precisamente la pobreza no se concentre, sino que se supere en aquellas zonas donde está nuestra mayor diversidad. Que podamos verdaderamente encontrar los caminos para que México avance como un solo país que somos. Segundo, vamos a garantizar el agua potable. Para mí es una prioridad, es un tema de seguridad nacional y para ello propongo primero un manejo responsable a través de las cuencas de los principales ríos y sus afluentes. Segundo, una política de 100% de tratamiento de aguas negras. Como director de Banobras impulsé muchos proyectos que arrancaron y echamos en marcha de plantas de tratamiento de aguas negras. Y es increíble que esta Ciudad de México, no tenga tratamiento de las aguas que utiliza. Y eso está poniendo en peligro el acuífero del Valle de México, porque el gobierno del Distrito Federal se dedicó a otras cosas que a lo mejor le pueden rendir mejor imagen, pero no se ocupó de este problema catastrófico en el futuro de que se está agotando el acuífero y se está hundiendo la Ciudad de México y que tenemos que resolverlo ahora. Propongo también, como tercera medida, limpiar nuestras ciudades. Ya basta de ver el campo lleno de plástico. Manejemos bien nuestra basura y nuestros residuos sólidos. Podemos encontrar, amigas y amigos, la manera de limpiar el aire con la propuesta que ya dije de bajar precisamente los componentes contaminantes de las gasolinas. Y finalmente, amigos, el programa de ProÁrbol. Vamos a generar empleo en comunidades indígenas y campesinas para que siembren pinos, encinos o yameles, tengan un ingreso digno y podamos recuperar nuestras selvas y bosques. Gracias, candidato. Continuamos con la réplica y disponen ahora de 1.5 minutos. Empezamos con el candidato Roberto Capa. Muchas gracias. Yo propongo un programa. Conserva y gana. Para financiar proyectos rentables orientados al mercado que respeten el entorno. Hay fondos internacionales de fácil acceso
a los que no se ha acercado el gobierno y que pueden ser de una enorme utilidad. No se ha hecho porque ha faltado voluntad política para acabar con los criminales ecológicos. No se ha hecho porque en muchos casos la autoridad está coludida, sobre todo con los talamontes. Por eso he propuesto una división de la Procuraduría General de la República para que ya no se encargue de los delitos contra la salud, que se encargue del resto de los delitos federales, particularmente que enfrente que es un problema para el futuro, para tener un mejor futuro. Y a nivel urbano tenemos que construir en el próximo sexenio 5.5 millones de viviendas. Eso implica 170,000 hectáreas y tenemos que generar los empleos y los servicios para esas viviendas e implica por lo menos otras 170,000 hectáreas. Yo creo en un programa de desarrollo regional que respete las legislaciones locales, pero que tenga un planteamiento integral, y ese es nuestro compromiso. Gracias. Candidata Patricia Mercado, la escuchamos. No necesitamos la existencia de un partido verde que ha traicionado la causa ambiental. Lo que necesitamos es que se escuche, que se puedan sentar en la mesa antes de tomar las decisiones de política pública, reforma legislativa, inversión presupuestal, a las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado en los últimos años, durante muchos años, un diagnóstico, conocimiento, propuestas que han encontrado sordera de los políticos de siempre y de los partidos de siempre, y por eso tenemos el desastre ambiental que tenemos en este momento, donde efectivamente no hemos sido capaces de cuidar lo que nos dejaron nuestros antepasados y tampoco estamos siendo capaces de dejarle a las generaciones futuras calidad de vida con un ambiente sano. Aquellas mujeres y hombres que tienen hijos chicos saben que no hay tiempo, no tenemos tiempo que perder, porque la vida de nuestros hijos, de esos hijos pequeños que tienen ustedes, depende de que en este país realmente logremos esta calidad de vida, esta importancia con la participación sobre todo de los ciudadanos, de las comunidades que saben cómo proteger este medio ambiente, pero que no han sido escuchadas, que las políticas se resuelven, se toman decisiones, se ponen soluciones en la mesa, realmente sin la participación de esas organizaciones, de esos expertos, de esos centros de conocimiento que están llamando la atención desde hace muchos años y que no encuentran cabida a sus propuestas. Gracias. Candidato Felipe Calderón. Para ser consistente con lo que señalaba hace un momento, un compromiso claro que cumpliré como presidente es precisamente el construir esas plantas de tratamiento en el Valle de México con varios propósitos. Que todo el agua del drenaje que utilizamos en la Ciudad de México sea tratada, que pueda ser reutilizada en la industria, en la agricultura, incluso ya limpia, poder ser reinyectada al subsuelo para que no se agote el acuífero del Valle de México, para que no se acabe el agua en esta enorme zona conurbada de la Ciudad de México y ponga en peligro su viabilidad. Quiero verdaderamente construir la obra de infraestructura que hace falta, precisamente el acuaférico, y con este equilibrio de las cuencas, verdaderamente sostengamos la viabilidad de la ciudad más grande del mundo. Para ello quiero cuidar con mano firme nuestros bosques, especialmente la reserva del agua que está formada entre los estados de México, Michoacán, Guerrero y el propio Distrito Federal. Y quiero además proyectos viables. Bien ha dicho aquí Roberto Campa la importancia del protocolo de Kioto. Hay fondos internacionales, los llamados bonos verdes, que permitirían financiar estos proyectos de generación de energía limpia, de energía a base de viento, que impulsé precisamente la Ventosa, de energía solar, estos proyectos de etanol a que ha hecho referencia Roberto Madrazo como aditivo de gasolina, que nos permitiría además darle mayor ingreso a los cañeros, precisamente ahora que necesitan diversificar su producto. Yo quiero un México que nos dure para siempre. Gracias. Candidato Roberto Madrazo, adelante. El problema del medio ambiente requiere una política integral, realmente que podamos fortalecerla en todos sus términos. Y particularmente me quiero referir también al agua, porque sin duda es el gran tema con el que hoy México y el mundo está debatiendo. El agua lo tenemos que resolver no solo en la Ciudad de México, sino en ciudades como Hermosillo, Querétaro, Aguascalientes y otras muchas. El problema del agua son las fugas, requerimos más ahorro,
limpiar sus cuencas, sanearlas, poner el agua, que es el 77% la que se utiliza en el campo, a buen resguardo. Darle a los productores la posibilidad de que utilicen bien el agua y no desperdicien por la falta de infraestructura agrícola el agua que hoy se evapora o se filtra en los canales que no están bien cementados. Necesitamos hacer que el agua que se utiliza, 17% en la industria, sea un agua que no contamine cuando sale de esas industrias. Hoy tenemos que lograr más conciencia en el uso del agua. Pocos lugares se tratan las aguas residuales. En pocos lugares el agua tiene tanta importancia como le daré próximamente. Gracias. Tienen ahora 2 minutos y medio para contrarréplica y de esta manera cerrar sus participaciones. Candidato Felipe Calderón. En primer lugar, muchas gracias, amigas y amigos, por permitirme compartir con ustedes mis ideas y propuestas para generar empleo y para que vivamos mejor. He sido el candidato de las propuestas y voy a ser el presidente de las soluciones. En este debate he hablado de la manera en que podemos obtener precisamente energéticos de calidad y mejor precio para que vivas mejor en tu casa y también para que haya más industrias en México que generen empleo. He hablado de cómo con impuestos más competitivos también podremos generar ahorro, incluso podremos aumentar la recaudación a partir de la incorporación de mucha gente que hasta ahora no puede pagar esos impuestos. He hablado de empleos para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores, para personas con discapacidad. He hablado de cómo generar empleo en la infraestructura, en el campo y sobre todo en el turismo, que para mí es fundamental, además del empleo y la vivienda. He hablado de una política social para superar la pobreza y un compromiso claro con el desarrollo sustentable del país. Amigas y amigos, lo que vamos a decidir este 2 de julio, como he dicho, es entre empleo o deuda, es entre estabilidad económica o crisis económica, es entre honestidad y manos limpias y corrupción, es entre unidad o división entre los mexicanos. Yo afortunadamente estoy muy satisfecho porque tengo a mi esposa, a mis hijos, y precisamente ellos, que son pequeños, que tienen 9, 7 y 3 años, son la razón de mi lucha. He estado toda la vida luchando porque México cambie. Y hoy, por mis hijos, quiero que México sea un país limpio, un país seguro, un país justo, un país democrático, un país verdaderamente libre, donde ellos puedan jugar, crecer, vivir con dignidad y con seguridad. Y lo que quiero para mis hijos, lo quiero para los tuyos, porque yo no quiero que mis hijos vivan en un México que se ha derrotado precisamente por la mediocridad o la corrupción que representa el PRI que va a estas elecciones, que se ha derrotado por la irresponsabilidad y la catástrofe económica de quienes ni siquiera tuvieron cara para venir a defender sus propuestas, como el candidato del PRD en este debate. Yo quiero para mis hijos un México digno. Hoy, gracias a esta lucha, millones de mexicanos ya estamos adelante en esta contienda electoral y vamos con todo, vamos con fuerza por ese México que merecen nuestros hijos, donde vivamos mejor. Vamos con todo a ganar esta elección del 2 de julio en la presidencia de la República. Gracias. Candidato Roberto Campa. Uno de mis grandes maestros me enseñó que una de las tareas que tenemos desde que nacemos es elegir. Elegir nos hace libres. Pero elegir mal nos puede hacer esclavos. Después de lo que has visto y escuchado en este debate, yo te pregunto, ¿a ti realmente te representan los partidos? Otra vez, ¿realmente tú te sientes representado por los partidos? Yo sé que no. Por eso te pido, venos como personas. Porque el próximo presidente de México no va a ser un emblema, va a ser una persona. Y te pido, analiza cómo nos hemos comportado los que somos hoy candidatos de esta nueva alianza. ¿Cómo nos hemos comportado cuando hemos tenido responsabilidades en el gobierno? Y también cómo nos hemos comportado cuando hemos estado en la oposición, porque yo sé, y a las pruebas me remito, que hay que actuar comprometido con el país en el gobierno, pero también
comprometidos con el país desde la oposición. No se vale trabajar por el país en el gobierno y trabajar para obstaculizar el desarrollo del país en la oposición. Y reitero, a las pruebas me remito que ese ha sido nuestro compromiso. Por eso te digo, si tú eres de los que no creen en el autoritarismo, vota por esta nueva alianza. Si tú eres de los que están dispuestos a trabajar por un México mejor, vota por esta nueva alianza. Si tú respetas a tus maestros, eres uno de los nuestros. Yo creo que México es grande, pero que puede ser más grande. Yo estoy convencido que si votamos con libertad, que si votamos pensando en el futuro de México, nos vas a dar una oportunidad, vas a darle una oportunidad a los candidatos de Nueva Alianza. Gracias. Candidato Roberto Madrazo. Insistí en que todos los candidatos tuviéramos un debate porque tú tienes el derecho de conocer nuestras propuestas y poder compararlas. Comparar proyectos, ideas y equipo. México requiere hoy capacidad probada, experiencia de gobierno, equipo competente, y eso lo tiene la Alianza por México. Los jóvenes, las madres, los jefes de familia se interesaron en este debate por una sencilla razón. Quieren un presidente que les dé seguridad, porque hoy lo que estamos viviendo todos es inseguridad, indecisión, incertidumbre. No hay seguridad para nadie. Todos podemos ser asaltados en la esquina, en el transporte público o incluso en la casa. No hay seguridad para los jóvenes que salen a la calle a reunirse con sus amigos. No hay seguridad para los niños que van a las escuelas asediadas por el narcomenudeo. No hay seguridad para el trabajador, el empleado, el comerciante, que le roban su quincena que le costó tanto trabajo. Como gobernador di resultados: 0 secuestros, 0 asaltos bancarios, 0 narcotraficado. Y di resultados económicos por arriba del promedio nacional. Este es el México que hoy estamos viviendo. No es posible que sigamos por este camino. Un camino donde los delincuentes, exigiendo respeto, asesinan a los policías. O bien, en donde un gobierno que va perdiendo sin duda la lucha laboral, dice que son los trabajadores a los que reprime primero, los que después son culpables de su propia muerte. Increíble. Hoy no podemos permitir un gobierno que recibió una economía en el lugar 9º y le entrega la baja en el lugar número 14. No podemos seguir por el camino del fracaso. México requiere hoy certidumbre y yo voy a tener la decisión y la voluntad de sacar a la delincuencia de México. Gracias. Candidata Patricia Mercado. Yo quiero ser la presidenta de las mayorías formadas por muchas diferencias. Las mujeres somos el 53% del padrón electoral y les he dicho que si tienen confianza en ustedes mismas pueden llevarme a mí a la presidencia de la República. 13 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Su opción el 2 de julio es los candidatos de los partidos de siempre o construir una alternativa. Yo les propongo construir una alternativa conmigo, porque los llamo a rechazar a todos los ciudadanos, esos ciudadanos independientes que no quieren votar por los partidos de siempre, a que rechacen el voto útil, votar por el menos malo, votar por el que va ganando, votar por uno para que no gane el otro, sino votar por convicción. No hay tiempo. El 2 de julio tenemos que salir todos a votar y elegir aquel que convence y que realmente refleja los problemas de la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros.
Yo sí creo que este país está preparado para que lo gobierne la izquierda. Yo sí creo que este país está preparado para que lo gobierne una mujer. Yo soy una mujer de izquierda. Soy una mujer que se hermana con ese país en España construido por Felipe González, un país con derechos, un país con dignidad, un país con paz, con desarrollo económico, o con nuestros hermanos también en este gobierno dirigido por una mujer, Michelle Bachelet. Esa es la izquierda que yo represento, que yo llamo a construir un voto, una alternativa conmigo y a hacer un voto de convicción. Y a todos aquellos que han votado ya por una alternativa como la que yo represento, les pido que salgan a votar otra vez y que vayan por más. Voto por voto, paso a paso, podremos lograr nuestros objetivos. Palabra de mujer. Muchas gracias, señoras y señores. Es así como llegamos al final del primer debate de la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. Gracias por habernos acompañado y que pasen todos muy buenas noches.